El nivel 8 del iceberg nos lleva a un territorio donde la realidad y la conspiración se entrelazan en formas que desafían nuestra comprensión. Aquí no hablamos de solo rumores, sino de relatos profundamente inquietantes que sugieren conexiones sombrías entre la élite global y secretos que quizás nunca deberíamos haber descubierto. Exploraremos figuras como Jeffrey Epstein, cuyo legado de corrupción y misterio sigue proyectando una sombra oscura, o los sacrificios en Hollywood, un tema tan perturbador como fascinante que nos obliga a cuestionar lo que sucede tras bambalinas en la industria del entretenimiento. También nos sumergiremos en las teorías que envuelven a Dan Snyder, el lado oculto de la industria infantil y en las conspiraciones que giran en torno a figuras como Beyoncé, cuyo éxito despierta tanto admiración como temor. Este nivel nos invita a mirar más allá de las narrativas oficiales y a enfrentar los oscuros ecos que resuenan desde los rincones más ocultos del poder. ¿Te atreves a descender? El control mental Monarch es uno de los temas más oscuros y debatidos dentro de las teorías compartidas en 4chan, especialmente en el tablón Paranormal X. Se dice que este programa es una ramificación del controvertido proyecto MKUltra de la CIA, que se enfocaba en técnicas de lavado de cerebro y control psicológico. Según las historias compartidas en el tablón, Monarch habría llevado estas prácticas a un nivel más perturbador y secreto, involucrando abusos psicológicos y físicos extremos para fragmentar la mente de las víctimas y programarlas como herramientas controladas, sin memoria consciente de lo sucedido. Este tema ha sido recurrente en múltiples hilos de X, especialmente aquellos centrados en la élite mundial y su supuesta conexión con prácticas de manipulación psicológica a gran escala. Un hilo particularmente destacado del año 2015 mencionaba figuras como Britney Spears, Lady Gaga y Miley Cyrus como víctimas de este sistema. Los usuarios debatían las señales codificadas entre comillas que estas celebridades muestran en sus entrevistas, presentaciones e incluso en sus publicaciones en redes sociales. Estas señales incluyen comportamientos erráticos, declaraciones desconcertantes y simbolismos recurrentes como mariposas, ojos cubiertos y jaulas, los cuales, según los Anon, serían indicios del control mental Monarch. Uno de los relatos más estremecedores compartidos en X detallaba cómo un supuesto ex técnico de programación del proyecto Monarch aseguraba que el proceso implicaba someter a los sujetos a traumas extremos desde una edad temprana. Estos traumas, que incluían aislamiento, privación sensorial, abuso físico y psicológico y exposición a luces estroboscópicas, tenía como objetivo fragmentar la mente de la víctima en múltiples alter egos. Cada uno de estos fragmentos mentales podía ser reprogramado para realizar tareas específicas, como espionaje, asesinato o manipulación mediática, sin que la personalidad principal tuviera memoria alguno de los eventos. Un hilo del 2018 que ganó gran atención en X discutía una lista de películas y series de televisión supuestamente diseñadas para glorificar y normalizar el control mental Monarch. Entre los ejemplos más debatidos estaba la película El Mago de Oz, que según la teoría es un texto clave en la programación de las víctimas. Los usuarios señalaron cómo los elementos de la trama, como seguir el camino amarillo y el uso de personajes simbólicos, son utilizados como referencias para que las víctimas internalicen las órdenes. Este mismo hilo relacionaba el símbolo de la mariposa monarca con el contexto de transformación y control mental. Uno de los aspectos más escalofriantes de los debates en X es cómo los usuarios señalaban el papel de la industria del entretenimiento como una herramienta clave para el control mental. En un hilo del 2020, un Anon aseguró haber trabajado en una compañía de producción que supuestamente colaboraba con estos programas. Según su relato, el control mental Monarch
no solo afectaba a las celebridades, sino que también estaba diseñado para influir en las masas, a través de canciones, videos musicales y mensajes subliminales. Las élites supuestamente buscan mantener a la población bajo un estado de obediencia pasiva. Los testimonios anónimos que se comparten en X suelen estar cargados de detalles que aumentan su credibilidad entre los participantes del foro. Por ejemplo, un usuario en el 2021 afirmó haber encontrado archivos relacionados con Monarch en una computadora perteneciente a un conocido en la industria cinematográfica. Los documentos, según describió, detallaban métodos específicos para crear gatillos psicológicos en las víctimas, como frases clave, canciones o símbolos visuales que podían activar a las personalidades fragmentadas. Aunque otros usuarios fueron escépticos sobre la veracidad de estas afirmaciones, muchos coincidieron en que este testimonio se alineaba con otras historias sobre el tema. Otro hilo popular discutió las aparentes fallas en el sistema Monarch. Las víctimas parecen despertar o sufrir episodios públicos de desorientación, lo que algunos usuarios interpretan como señales de un colapso en su programación. Ejemplos citados incluyen el infame colapso público de Britney Spears en 2007 y los extraños comportamientos de Kanye West, quien ha hecho declaraciones sobre sentirse manipulado por figuras de poder. En el caso de Britney, los usuarios de X analizaron su entorno, señalando a su padre y a los ejecutivos de la industria musical como supuestos controladores. También se ha discutido métodos supuestamente utilizados para romper la programación de Monarch. Según un hilo en 2022, el proceso de desprogramación es extremadamente peligroso y puede resultar en la muerte o en daños psicológicos irreparables. Los usuarios compartieron historias de supuestas víctimas que lograron escapar de sus controladores, pero que fueron perseguidas o silenciadas poco después. En un caso particularmente impactante, un anon afirmó que una mujer que había huido de un supuesto centro de programación en California fue encontrada muerta en circunstancias misteriosas. Un detalle recurrente en estos debates es el supuesto uso de símbolos y rituales por parte de la élite para perpetuar el control mental Monarch. Según los hilos de X, estos rituales suelen llevarse a cabo durante eventos mediáticos de gran alcance, como ceremonias de premios o presentaciones de medio tiempo en el Super Bowl. Un análisis detallado en un hilo de 2019 examinó la actuación de Lady Gaga en los premios Grammy, señalando el uso de jaulas, referencias a la dualidad y gestos que parecían aludir a la manipulación mental. A lo largo de los años, X ha acumulado una vasta cantidad de información sobre el control mental Monarch, desde historias de insider hasta análisis simbólicos de la cultura pop. Aunque muchos de estos relatos son imposibles de verificar, su consistencia a lo largo de los años ha mantenido el interés en el tema. Para los usuarios del foro, Monarch no es solo una teoría conspirativa, sino una ventana a los oscuros mecanismos de control que podrían estar operando tras bambalinas en nuestra sociedad. Este tema continúa siendo un pilar en discusiones en X, y cada nuevo relato o análisis solo alimenta el misterio. Si bien los detractores pueden desestimar estas historias como paranoia, para los creyentes, el control mental Monarch representa una realidad aterradora que aún está oculta a plena vista. El tema de los sacrificios en Hollywood es una de las conspiraciones más inquietantes y persistentes discutidas en el tablón paranormal X de 4chan. Según los teóricos, las élites de la industria del entretenimiento estarían involucradas en rituales oscuros que implican sacrificios humanos, todo como parte de pactos para alcanzar la fama, fortuna y poder. Estas prácticas, vinculadas a cultos ocultistas y sociedades secretas, son vistas como la verdadera cara de la maquinaria de Hollywood, una fachada brillante que oculta los horrores del control y la manipulación. Uno de los hilos más populares en X sobre este tema, titulado El precio de la fama y creado en 2016, detallaba historias de celebridades que supuestamente participaron en estos rituales o fueron víctimas de ellos. Entre los casos discutidos estaba el de Michael Jackson, quien, según algunos anon, habría sido un partícipe inicial de estos pactos, pero que con el tiempo trató de exponer la verdad, lo que resultó en su muerte. El hilo incluía menciones, entrevistas y declaraciones ambiguas que Jackson hizo sobre ellos, una supuesta referencia a los controladores de Hollywood. Otro hilo ampliamente debatido fue el de Sacrificios en la cima del éxito de 2018, que mencionaba como ciertas muertes de familiares cercanos de celebridades
coincidían sospechosamente con el auge de sus carreras. Casos como el de Kanye West, cuya madre murió de forma repentina, justo antes de que él se convirtiera en una de las figuras más influyentes de la música y la moda, fueron analizados con gran detalle. Los Anon se dedicaron a conectar puntos entre fechas, declaraciones públicas y simbolismos en los videos musicales. Según estos usuarios, estas tragedias no son casualidades, sino sacrificios necesarios para que los involucrados mantengan su posición en el sistema. La discusión no se limita a las muertes de familiares. Un hilo titulado Hollywood y los pactos oscuros, que data del 2020, exploraba cómo estas prácticas podrían estar relacionadas con organizaciones como los Illuminati o grupos satánicos que ejercen control sobre los medios de comunicación y el entretenimiento. Un Anon afirmaba haber trabajado en una empresa de relaciones públicas en Los Ángeles, donde se rumoreaba constantemente sobre fiestas secretas en mansiones exclusivas. Según su relato, en estos eventos se realizaban rituales que incluían actos simbólicos, como simulaciones de sacrificio y uso de sangre, a menudo como una forma de iniciación para las nuevas estrellas. Un caso que ha sido señalado repetidamente en X es el de Heath Ledger, quien murió poco después de interpretar al Joker en El Caballero de la Noche. Un hilo del 2019 titulado El Joker y la manipulación de Hollywood sugiere que la intensidad de su actuación, combinada con las presiones de la industria, lo habría llevado a involucrarse en rituales oscuros que terminaron consumiéndolo. Algunos usuarios compartieron análisis de su diario personal, que incluía frases como bye bye, escrito junto a imágenes inquietantes. Para los creyentes de esta teoría, esto era evidencia de que Ledger fue un sacrificio para asegurar el éxito rotundo de la película y las carreras de quienes participaron en ella. Los símbolos son otro aspecto clave de esta teoría. En X, los Anon frecuentemente discuten el uso de imágenes y códigos específicos en películas, premios y videoclips que aparentemente hacen alusión a sacrificios y rituales ocultos. Un hilo en 2021 analizó la película Ojos bien cerrados de Stanley Kubrick, señalando que podría ser una representación cercana de lo que ocurre en estas reuniones secretas de la élite. Según los usuarios, la muerte repentina de Kubrick después de completar la película es una señal de que su obra estaba revelando demasiado sobre estas prácticas. Los testimonios de Insider también son parte fundamental de los debates. En un hilo del 2022, un supuesto ex asistente de producción en una de las principales compañías cinematográficas compartió historias sobre actores jóvenes que fueron llevados a fiestas privadas con productores de alto nivel. Según este Anon, estas fiestas comenzaban de forma aparentemente inocente, pero se volvían más extrañas a medida que avanzaban, incluyendo cánticos, simbología extraña y comportamientos perturbadores. Aunque muchos usuarios mostraban escepticismo sobre su relato, otros señalaron que coincidía con rumores similares que circulaban desde hacía años. Un caso especialmente escalofriante discutido en X fue el de Brittany Murphy y su esposo, Simon Monjack. Según varios hilos, sus muertes estaban relacionadas con su conocimiento en secretos de la industria y su negativa a participar en estas prácticas. Un Anon mencionó que Murphy habría sido abierta sobre su descontento con Hollywood poco antes de su fallecimiento, y algunos usuarios señalaron que su hogar había sido registrado por agencias gubernamentales. Para muchos, esto era evidencia de que habían sido eliminados para proteger los secretos de la élite. En 2023, un hilo titulado El lado oscuro de los premios de Hollywood revisó las extrañas declaraciones de Ricky Gervais durante los Globos de Oro del 2020, donde insinuó que las estrellas de Hollywood estaban implicadas en actos atroces. Aunque sus comentarios fueron tomados como humor negro, en X se analizaron como una revelación velada de los sacrificios y los pactos oscuros. Los Anon señalaron cómo los premios en sí mismos podrían ser rituales encubiertos, con celebraciones grandiosas y simbolismos que hacen alusión a la adoración de entidades o deidades oscuras. Otro aspecto recurrente es la idea de que Hollywood utiliza estos sacrificios no solo para ganar poder personal, sino también para mantener el control sobre sus miembros. Según varios hilos, aquellos que intentan salir del sistema son desacreditados, destruidos públicamente o incluso asesinados. Un ejemplo destacado fue el caso de Corey Feldman, quien ha hablado abiertamente sobre el abuso infantil en Hollywood y las redes de poder que lo perpetúan. Los Anon lo ven como una figura que intenta exponer la verdad, pero que enfrenta constantes obstáculos por parte de la industria.
A lo largo de los años, los debates sobre los sacrificios en Hollywood en X han combinado relatos anónimos, análisis de eventos reales y especulaciones para construir una narrativa convincente y aterradora. Mientras que muchos de estos relatos son imposibles de verificar, la cantidad de coincidencias y la repetición de ciertos patrones ha llevado a que este tema se mantenga como uno de los pilares de las teorías conspirativas en el foro. Con cada nuevo hilo y cada nueva muerte misteriosa en la industria, la discusión sobre los sacrificios en Hollywood continúa creciendo, dejando a los usuarios de X divididos entre el escepticismo y la creencia de que detrás del glamour de la industria del entretenimiento se esconde un sistema oscuro e inhumano. Dan Snyder, una de las figuras más prominentes en la televisión infantil de las últimas décadas, es también uno de los nombres más mencionados en los debates conspirativos de X sobre los oscuros secretos de Hollywood. Creador de series emblemáticas como iCarly, Drake y Josh y Victorious, Snyder se posicionó como el rey de Nickelodeon durante años. Sin embargo, detrás de su éxito se esconde un lado oscuro que ha dado lugar a innumerables hilos de X sobre el abuso, manipulación y conspiraciones dentro de la industria del entretenimiento infantil. En 2018, Snyder dejó a Nickelodeon en circunstancias controvertidas, oficialmente bajo el pretexto de mutuo acuerdo. Sin embargo, los Anon en X comenzaron a conectar puntos que revelaban una narrativa mucho más perturbadora. Un hilo titulado El pie de Hollywood, en 2018, examinaba el uso recurrente de fetiches en la serie de Snyder, específicamente enfocándose en los pies. Los usuarios compartieron clips y capturas de pantalla de sus programas donde los pies de los actores infantiles, mayormente niñas, eran exhibidos de manera innecesaria o incluso fetichista. Desde el famoso episodio de iCarly, donde los personajes escribían mensajes en sus pies, hasta escenas de Victorious que incluían close-ups incómodos. Los usuarios de X argumentaron que esto no era casualidad, sino una forma de cumplir con los deseos personales de Snyder bajo el disfraz de humor infantil. Un anon en este hilo afirmó haber trabajado en un set de Nickelodeon y compartió una historia inquietante sobre cómo el ambiente de trabajo estaba lleno de favoritismo y comportamientos extraños por parte de Snyder hacia los actores jóvenes. Según este relato, había fiestas privadas organizadas por Snyder en la que los padres de los niños actores rara vez estaban presentes. Aunque esta información no podía ser confirmada, muchos en X señalaron la recurrencia de estos rumores en otros foros y medios. Otro hilo popular, Nickelodeon en la fábrica de abusos en 2020, llevó la discusión más allá de Snyder, argumentando que la cultura del abuso y explotación de actores jóvenes no era exclusiva de una sola persona, sino un problema sistemático en Nickelodeon. Según los Anon, la red permitía y encubría comportamientos cuestionables porque Snyder era una máquina de éxitos que mantenía a flote a la compañía. Algunos usuarios mencionaron acuerdos confidenciales que Nickelodeon había firmado con víctimas para evitar que estos escándalos salieran a la luz, una práctica que también se ha mencionado en relación con otras compañías de entretenimiento infantil. El nombre de Amanda Bynes aparece frecuentemente en los debates, una actriz que comenzó su carrera con Snyder en Aldad y posteriormente tuvo su propio programa, El Show de Amanda. En los años posteriores a su éxito, Bynes cayó en una espiral pública de problemas de salud mental, incluyendo hospitalizaciones psiquiátricas. Un hilo titulado Amanda Bynes, la estrella rota de Nickelodeon del 2019, discutió cómo sus declaraciones crípticas en redes sociales podrían ser una señal de que fue víctima de abuso durante su tiempo en Nickelodeon. En un tweet que posteriormente fue eliminado, Bynes escribió: Dan Snyder es el diablo. Esto desató una avalancha de teorías sobre su papel como víctima de un sistema corrupto y abusivo. Una de las teorías más escalofriantes discutidas en X es que Nickelodeon utilizaba sus programas no solo como contenido para niños, sino también como una forma de grooming encubierto. En un hilo titulado Los oscuros casting de Nickelodeon de 2021, varios Anon mencionaron testimonios de padres que asistieron a audiciones donde se les pedía a los niños realizar escenas extrañas o inapropiadas bajo la justificación de medir su carisma frente a la cámara. En particular, algunos padres relataron sentirse incómodos con Snyder, describiéndolo como demasiado amigable con los niños.
El uso de simbolismos en los logos y merchandising de Nickelodeon también ha sido objeto de análisis en X. Un hilo del 2022 titulado "El naranja de la corrupción" sugería que el logo de la red, con su distintivo color naranja y formas amorfas, podría contener referencias subliminales al abuso y el control. Aunque muchos usuarios calificaron esto como una exageración, otros señalaron como el color y la estética de Nickelodeon estaban diseñados para atraer específicamente a los niños, lo que facilitaba el acceso a su audiencia objetivo. Otra figura recurrente en estas discusiones es Janet McCurdy, actriz de iCarly. En su libro de memorias publicado en 2022, McCurdy habló abiertamente sobre su experiencia negativa en Nickelodeon, aunque evitó mencionar a Snyder directamente. Los Anon en X no tardaron en relacionar sus declaraciones con las teorías de abuso, señalando que McCurdy mencionó haber recibido ofertas de dinero a cambio de no revelar ciertos eventos ocurridos durante su tiempo en la red. En otro hilo titulado "El precio del silencio en Nickelodeon", los usuarios debatieron si este dinero del silencio era un intento de proteger a Snyder y a otros involucrados. Un aspecto más reciente de la discusión se centra en cómo los archivos filtrados de Epstein y los rumores sobre una red más amplia de abuso infantil podrían estar relacionados con figuras prominentes de la televisión infantil. En un hilo del 2023 titulado "Conexiones entre Hollywood y Epstein", los Anon especularon sobre la posibilidad de que las personas como Snyder formaran parte de círculos que utilizaban la televisión infantil como fachada para algo más siniestro. Aunque no hay evidencia concreta que respalde estas afirmaciones, los usuarios de X analizaron circunstancias inquietantes entre nombres mencionados en los documentos de Epstein y figuras dentro de la industria del entretenimiento infantil. Lo que hace que el caso de Dan Snyder sea tan perturbador es la mezcla de pruebas circunstanciales, rumores persistentes y un patrón innegable de comportamientos cuestionables que parecen estar respaldados por el contenido que produjo, desde las declaraciones de antiguos empleados hasta el análisis de los programas que creó. Los hilos en X continúan expandiendo esta narrativa, conectando puntos entre los escándalos públicos y las teorías más oscuras. Los debates sobre Snyder son un recordatorio inquietante de cómo las figuras aparentemente inocentes pueden esconder secretos oscuros y cómo las industrias diseñadas para entretener y educar a los niños pueden convertirse en un territorio fértil para el abuso y la explotación. A medida que más víctimas se sientan capacitadas para hablar y más información se filtra al público, el legado de Dan Snyder sigue siendo un tema candente en X, con Anons que no están dispuestos a dejar que la verdad sea olvidada bajo el brillo de la pantalla. El nombre de Jeffrey Epstein se ha convertido en un símbolo oscuro de poder, corrupción y conspiraciones globales. Aunque inicialmente conocido como un financiero de élite con conexiones en círculos influyentes, su vida secreta revela algo mucho más siniestro. Epstein dirigió una red de tráfico que involucraba un complejo sistema para proteger a los poderosos. En los foros de 4chan, particularmente en el tablón Paranormal X, Epstein no es solo un tema recurrente, es un nodo que conecta teorías sobre control global, rituales oscuros y los límites de lo conocido. En uno de los hilos más populares de X titulado "Epstein y la élite intocable" del 2019, los Anon discutieron cómo su red de tráfico no era solo un negocio clandestino, sino también un sistema de chantaje diseñado para atrapar a personas en posiciones de poder. Según las teorías, Epstein grababa a sus invitados en situaciones comprometedoras en su mansión de Nueva York o en su infame isla privada en las Islas Vírgenes. Este material luego servía como moneda de cambio para garantizar su silencio y lealtad. Un usuario afirmó que las cámaras ocultas instaladas en su isla eran solo una parte de un sistema más grande que involucraba tecnología avanzada para recopilar información comprometedora. Uno de los aspectos más discutidos en X es el simbolismo oculto en Little St. James, la isla. Imágenes satelitales y fotografías filtradas revelaron la existencia de una estructura similar a un templo en la isla, decorada con motivos azules y dorados. Este templo fue interpretado por los Anon como un posible lugar para rituales ocultos. Un hilo titulado "El templo de Epstein y los rituales de poder" del 2020 analizó cómo la arquitectura y los símbolos asociados con esta estructura recordaban prácticas masónicas y rituales ocultistas.
Algunos usuarios sugirieron que el templo podría haber sido utilizado para ceremonias de control mental o incluso sacrificios, teorías que se entrelazaban como el infame proyecto MKUltra y otros supuestos experimentos de manipulación psicológica. Las conexiones de Epstein con figuras de alto poder como Bill Clinton, Donald Trump y el príncipe Andrés alimentaron aún más las teorías. Los vuelos en el Lolita Express, el avión privado de Epstein, fueron objeto de análisis exhaustivos en múltiples hilos. En Los pasajeros del Lolita Express del 2019, los usuarios cruzaron los registros de vuelo con eventos históricos, argumentando que las visitas a la isla no eran simples reuniones sociales, sino encuentros secretos donde se tomaban decisiones globales o se realizaban actividades ritualistas. La idea de que las élites utilizaran estos encuentros para fortalecer su control sobre la sociedad a través de prácticas ocultistas es un tema recurrente en X. La misteriosa muerte de Epstein en 2019, mientras estaba bajo custodia federal, fue un punto de inflexión en estas discusiones. Oficialmente catalogada como un suicidio, las circunstancias rodeadas de irregularidades, desde fallos en las cámaras de seguridad hasta la ausencia de guardias en su celda, llevaron a los Anon a concluir que Epstein fue silenciado para proteger a aquellos a quienes podía incriminar. En el hilo Epstein no se suicidó del 2019, que rápidamente se volvió viral en todo Internet, los usuarios de X debatieron si su muerte fue obra de las élites o si incluso podría haber fingido su muerte para escapar y continuar operando en las sombras. Uno de los aspectos más discutidos en X es el simbolismo oculto en Little St. James. Uno de los aspectos más oscuros discutidos en los hilos es la supuesta conexión entre Epstein y experimentos genéticos. En un hilo titulado Epstein y el proyecto de la superraza del 2021, los usuarios exploraron informes que indicaban que Epstein tenía un interés obsesivo por la eutanasia y los experimentos de reproducción. Según estos informes, Epstein quería utilizar su propio ADN para crear una superraza y perpetuar su legado. Algunos Anon teorizaban que su isla era más que un lugar de tráfico. Podría haber sido un laboratorio clandestino donde se realizaban experimentos ilegales, uniendo elementos de ciencia ficción y horror con la realidad. En otro hilo titulado Epstein y el control mental global, los Anon discutieron la posibilidad de que Epstein formara parte de un sistema mucho más amplio de manipulación social. Según estas teorías, su red de tráfico no solo era utilizado para el chantaje, sino también para crear víctimas de control mental que podrían ser programadas para actuar como agentes, espías o incluso esclavos para las élites. Esta teoría se basa en la conexión entre Epstein y Ghislaine Maxwell, quien supuestamente actuaba como reclutadora de jóvenes vulnerables. Maxwell también tenía un historial familiar intrigante. Su padre, Robert Maxwell, fue acusado de ser un espía con conexiones profundas en el Mossad, lo que lleva a algunos Anons a especular que Epstein y Maxwell operaban bajo la dirección de agencias de inteligencia. La intersección de Epstein con Hollywood también es un tema recurrente en X. En el hilo Epstein y las estrellas de Hollywood del 2022, se exploraron las conexiones de Epstein con actores, productores y otros personajes influyentes de la industria del entretenimiento. Los Anon señalaron cómo figuras de Hollywood parecían estar protegidas de las consecuencias legales, lo que generaba preguntas sobre el alcance de la red de Epstein y su influencia. Según algunos usuarios, Hollywood era un medio ideal para normalizar ciertas conductas y desviar la atención pública de las actividades ilegales de las élites. Finalmente, los Anon han debatido el legado de Epstein y lo que su caso revela sobre el mundo moderno. En el hilo Epstein y el gobierno de las sombras, los usuarios discutieron cómo su red no era un fenómeno aislado, sino parte de una estructura global que operaba fuera del alcance de la ley y la moralidad convencional. Las teorías sugieren que esta red utilizaba el tráfico, los rituales y el chantaje como herramientas para consolidar el poder, creando una sociedad donde las verdaderas decisiones se tomaban en secreto por un grupo selecto de individuos. La fascinación con el caso de Jeffrey Epstein en X no solo refleja el deseo de entender su compleja red de corrupción, sino también el temor de que haya fuerzas oscuras operando en el mundo, ocultas a plena vista. Para los Anon, Epstein es más que un hombre, es un símbolo de cómo las élites manipulan el sistema para proteger sus secretos, uniendo los hilos de conspiraciones que abarcan desde el control mental hasta rituales oscuros. Beyoncé, conocida mundialmente como una de las artistas más influyentes y talentosas de nuestra época,
También ha sido objeto de numerosas teorías conspirativas que cuestionan su verdadera naturaleza, su éxito y su conexión con la élite global. En el tablón paranormal de X de 4chan, su nombre aparece con frecuencia en hilos relacionados con el control mental, rituales oscuros y la supuesta manipulación de las masas a través del entretenimiento. Para muchos Anon, Beyoncé no es simplemente una cantante, sino una figura central en una compleja red de simbolismo oculto y control de la industria. Uno de los hilos más recurrentes en X sobre Beyoncé se titula La Reina del Control, Beyoncé y los Illuminati, donde los usuarios exploran cómo su carrera y su imagen pública están llenas de referencia al supuesto nuevo orden mundial. En este hilo, se debatió ampliamente sobre su icónico uso de la pirámide con el ojo que todo lo ve, que los conspiracionistas consideran un símbolo directo de los Illuminati. Los Anon analizaron portadas de discos, presentaciones en vivo y videos musicales para identificar patrones ocultos. Un ejemplo comúnmente citado es su interpretación en el Super Bowl del 2013, donde algunos afirmaron que el espectáculo no solo era una presentación artística, sino un ritual público diseñado para hipnotizar a las masas y promover los objetivos de las élites. Otro tema central en los hilos de X es la dualidad de su personalidad pública, que supuestamente revela su conexión con el control mental basada en traumas. En el hilo, Sasha Fierce, alter ego programación MKUltra, los usuarios que analizaron cómo Beyoncé hablaba abiertamente de su alter ego, Sasha Fierce, como una fuerza que toma el control durante sus actuaciones. Según las teorías, esto podría ser evidencia de programación de control mental, específicamente en el proyecto Monarch, un subprograma del MKUltra. En estos debates, los Anon señalaron que Sasha Fierce no es simplemente una representación artística, sino una manifestación de programación mental inducida, lo que refuerza la idea de que Beyoncé es utilizada como un títere para las élites. Los símbolos de Beyoncé con la simbología ocultista también se extiende con su relación con Jay-Z. En el hilo, la pareja real de los Illuminati, los usuarios discutieron cómo ambos han cultivado una imagen que parece reforzar las teorías sobre su pertenencia a una sociedad secreta. Se menciona constantemente el video musical de Run the World's Girls, donde aparecen símbolos como la Cruz de Malta y gestos de mano que recuerdan a las logias masónicas. Los Anon interpretaron estas imágenes como mensajes codificados que muestran su lealtad a estas organizaciones. Además, la frase recurrente "Who Run the World Girls" es vista por algunos como un mantra de empoderamiento superficial, que en realidad esconde un mensaje de dominación global de las élites. Una teoría particularmente oculta que ha ganado tracción en X es la conexión de Beyoncé con sacrificios rituales. En el hilo, rituales y sacrificios, el precio de la fama de Beyoncé, se especuló que su éxito está ligado a pactos oscuros que requieren ofrendas humanas. Los Anon señalaron la muerte de su antiguo guitarrista, Henry McCleary, como un evento sospechoso, sugiriendo que pudo haber sido un sacrificio simbólico para consolidar su estatus en la industria. Aunque estas afirmaciones no tienen pruebas concretas, el patrón de muertes y tragedias en torno a las celebridades refuerza esta narrativa en los círculos conspirativos. Otro aspecto perturbador es el supuesto vínculo de Beyoncé con prácticas esotéricas. En un hilo titulado La sacerdotisa de la industria musical, se discutió cómo sus actuaciones y vestuarios a menudo incorporan elementos que evocan diosas antiguas, particularmente Oshun, una deidad del panteón yoruba asociada con el agua, la feminidad y el poder. En su video musical Spirit, los Anon señalaron que los colores y la coreografía eran una representación directa de rituales dedicados a esta deidad, lo que algunos interpretaron como un intento de canalizar su energía espiritual para fines ocultos. En el contexto de conspiraciones globales, Beyoncé es vista como una herramienta de manipulación cultural. En el hilo, Beyoncé y la agenda del caos, los usuarios teorizaron que su música y su imagen están diseñados para promover valores específicos que benefician a las élites. Por ejemplo, su álbum Lemonade fue interpretado por algunos como un mensaje codificado sobre división social y empoderamiento dirigido, mientras que otros señalaron que su influencia global es utilizada para desviar la atención a problemas más profundos. Además, se ha debatido mucho sobre su hija Blue Ivy, como una figura simbólica en las conspiraciones relacionadas con el control generacional. En el hilo, Blue Ivy, la nueva generación del ocultismo, los usuarios discutieron cómo el nombre de su hija podría ser un acrónimo de Born Living Under Evil, Illuminaris Very Youngest, nacida viviendo bajo el mal, la más joven de las Illuminati.
Aunque esta interpretación puede parecer descabellada, los Anon la conectaron con la idea de que las élites preparan a sus herederos desde una edad temprana para continuar su legado. Por último, pero no menos importante, está la teoría de que Beyoncé no es completamente humana. En el hilo, Reptilianos en el entretenimiento, Beyoncé expuesta, algunos usuarios argumentaron que su comportamiento y apariencia en ciertas entrevistas y presentaciones son evidencia de que podría ser una reptiliana disfrazada. Clips virales donde parece parpadear de manera extraña o donde su rostro parece cambiar brevemente han sido analizados cuadro por Anon que creen en estas teorías. El lado oscuro de Beyoncé, tal como se presenta en X, es un amalgama de simbolismo oculto, teorías sobre el control mental y suposiciones sobre la influencia de las élites en la cultura popular. Para muchos Anon, Beyoncé no es solo una artista talentosa, sino un ejemplo de cómo las figuras públicas son utilizadas como herramientas en una agenda mucho más grande y siniestra. Estos debates continúan alimentando el misterio en torno a su figura y consolidan su lugar en los niveles más profundos de este iceberg conspirativo.